Y miren, otro tema que se abordó hoy en la conferencia matutina, pues es obviamente esta tensión que se está creciendo por las declaraciones y por las presiones y los ataques de Estados Unidos a Venezuela, donde la presidenta incluso reiteraba pues esta disposición a mediar, pero vamos a más adelante, vamos por partes en este tema. Al respecto de lo que ha pasado con Estados Unidos y estos ataques a embarcaciones, a navíos de Venezuela, el Comando Sur de Estados Unidos informaba ayer que fuerzas militares estadounidenses realizaron un nuevo bombardeo contra una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental, ataque en el que murieron 4 personas a las que acusó de participar de narcotráfico, como lo ha hecho en todos los ataques. De acuerdo con un comunicado, la operación ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo las órdenes del secretario Guerra Pete Espersen, fue pues la que encabezó ese ataque. El comando aseguró que la nave era operada por una organización terrorista designada y que transitaba por una ruta conocida de tráfico de drogas, aunque no presentó pruebas públicas que respalden dichas afirmaciones nuevamente, como lo ha hecho en todos los ataques. Ya vemos que esto es sistemático. Las autoridades estadounidenses señalaron que el ataque fue cinético y letal y que no registraron bajas entre el personal militar de Estados Unidos. De acuerdo con el reporte oficial, las 4 personas fallecidas fueron catalogadas como narcoterroristas. Este es el segundo ataque de este tipo apenas esta semana, ya que el lunes pasado fuerzas estadounidenses también bombardearon 3 embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia, acción que dejó al menos 8 personas fallecidas. Organizaciones y analistas han señalado que este tipo de operativos constituyen ejecuciones extrajudiciales. Desde el 2 de septiembre, bombardeos estadounidenses en aguas de Caribe y el Pacífico han causado la muerte que ya sube a una cifra de al menos 99 personas en 24 ataques realizados. Y ya el día de ayer les contaba un poco sobre cómo Rusia y China pues se han estado pronunciando y no de hace unos días, lo han estado haciendo de manera paulatina, un poco más reservada, pero lo han hecho al final de cuentas sobre estos ataques de Estados Unidos en contra de Venezuela. Y aquí vemos una diplomacia, en primera vemos una diplomacia, que Estados Unidos carece totalmente. Su diplomacia son más bien las armas, las amenazas, el lenguaje como lo utiliza Donald Trump. En cambio, la diplomacia china, sobre todo, también la rusa, pues van justamente eso, respetando ese lenguaje y esas formas para ir haciendo mención de los temas que les interesan. Las autoridades de Rusia alertaron el día de hoy, jueves, del potencial peligro que supone el aumento de la tensión en torno a Venezuela tras los últimos ataques perpetrados por el ejército estadounidense en aguas del Mar Caribe y el Océano Pacífico, donde la cifra de asesinatos va ascendiendo y ya pues supera los 90. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que esta situación suponía la amenaza que desde el día de ayer emitió Donald Trump y que se iba previendo, como ya lo mencionaba Romina, de que por la noche del día de ayer, miércoles, ya se iba a dar el anuncio de la guerra, pues lo que señaló Dmitry Peskov es que esa situación pues suponía un riesgo extremo y reiteró su apoyo a Venezuela, con el país que mantiene el contacto constantemente, incluido al más alto nivel. Esto así lo señala. Y como les digo, o sea, al final esta parte de la diplomacia que hace Rusia y China, hay que tomar mucho en cuenta las frases cuando dice que lo hace al más alto nivel, sin mencionar al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro. Muchas gracias, Romina.
pues a él se está refiriendo precisamente. Venezuela, dice Rusia, es nuestro aliado, nuestro socio y tenemos contacto constante. Insistió al tiempo que confirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, habían mantenido recientemente conversaciones telefónicas. Por su parte, las autoridades de China mostraron su apoyo al gobierno de Venezuela tras el bloqueo completo anunciado esta semana por el presidente Donald Trump a los barcos que entran y salen del país en una medida que Pekín tildó de intimidación unilateral. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Huao Jiankun, indicó durante una rueda de prensa que el gigante asiático, China, apoya la solicitud de Venezuela para convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad y abordar la creciente presencia militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico. Y aquí me gustaría rápidamente recordar, como les mencionamos hace un momento, que hace unas semanas Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, pues dio a conocer este proyecto de defensa como la política que va a regir su política de seguridad en lo que resta de su mandato, y muchas personas, muchos analistas lo han visto como el regreso de la doctrina Monroe, esta doctrina que se planteó en un momento en el que todavía la colonización y el poder, la intromisión de Europa seguían más vivos en América, sobre todo en América Latina. Entonces, pues ahí el gobierno de Estados Unidos fue cuando dijo, pues América para los americanos, no se metan ustedes europeos, no tanto, por supuesto, para defender a los pueblos latinoamericanos, sino como se vio después, para que fuera Estados Unidos quien tomara el lugar de Europa y pudiera ahora recolonizar los estados de América Latina. Pues bueno, vemos ahora un regreso de esto con Donald Trump, pero ahora de manera pues muchísimo más también severa, mucho más pues violenta, y lo que sí, pues quizá a veces transparente. Al final también lo que él a lo que sigue jugando siempre es a la incertidumbre. Parecer que un día ya es inminente que va a atacar, y después habla más bien de otro tema, habla de apoyos. Eso es algo con lo que ha jugado siempre, tener en la incertidumbre, pero pues en medio de todo eso también la presidenta Claudia Sheinbaum nuevamente está tomando más parte en este asunto, Romina. Así es, y bueno, ya en esta semana le preguntaban a la presidenta pues la postura frente a estas declaraciones y a esta tensión y asedio, podemos decirlo, por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, y ella hablaba pues y se proponía como negociado, como un punto negociador. Hoy nuevamente le preguntan sobre este tema, se pronuncia respecto a estas tensiones entre Estados Unidos, o más bien de Estados Unidos hacia Venezuela, y dijo que este conflicto debe resolverse de manera pacífica, obviamente resaltando que la resolución tiene que realizarse sin ningún tipo de injerencia o intervención externa. Hay que recordar que pues también en este tema ya varios mandatarios a nivel regional se han pronunciado. Lo ha hecho Gustavo Petro, que pues ahí incluso también consideraba en otro tipo de declaraciones llamándole dictador a Maduro. Lo ha hecho el presidente electo de Chile, Kast, quien ha dicho que incluso apoyaría a Estados Unidos en alguna intervención. Y sobre el pronunciamiento a nivel regional, la presidenta mencionaba que no todos los jefes de Estado comparten la postura de la no intervención, pero insistió en que las controversias internacionales pues siempre se deben de resolver con diálogo y mediante pues todos los medios pacíficos. Vamos a continuación precisamente a escuchar lo que mencionó la presidenta. Nosotros hemos sido muy claros en nuestra posición, incluso más allá del presidente Maduro y el gobierno de Venezuela. Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones ni injerencias y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por constitución, y así debe ser. Y creo que esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio. Cada presidente obviamente
presidente reciente electo de Chile dio otra posición. Pero nosotros vamos a buscar con todos los países que así lo deseen, de América Latina o de otros continentes, buscar una solución pacífica y que no haya intervención. Repito, más allá de el gobierno de Maduro en Venezuela, ese es otro tema. El tema central es el intervencionismo y el injerencismo. Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa. Y tienen que participar todas las partes, evidentemente. Esa siempre va a ser nuestra posición. Lo hacemos, es más, esa ha sido la posición de México desde hace mucho tiempo. Algunos presidentes la defienden más, otros la defienden menos, o la han defendido históricamente menos, pero esa tiene que ser la posición de México y de todos los mexicanos, porque aquí también hay muchos que nos critican por defender la Constitución. ¿Cómo la presidenta de México está llamando a la no intervención? No, sería gravísimo, gravísimo que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estaría incluso violando la Constitución de la República. Entonces, todos los que andan buscando intervencionismo en otros lugares y también en México, pues violan la Constitución para empezar. Entonces, esa va a ser siempre nuestra posición. Sí, en ese sentido quería comentarle, porque ya se ha estado mencionando el riesgo que podría tener inclusive en México con este llamado que hace el presidente, con este señalamiento que dice el presidente Trump de que pues, Venezuela les quitó su petróleo, pues, ¿no? Sí, pues es muy cuestionable eso, ¿verdad? Pero lo importante es que no haya, que por cierto tenía razón ayer cuando dije que los buques que no pueden entrar y salir son los sancionados, no son todos, son los sancionados, así lo escribió el presidente Trump en su red social. Y ayer yo dije, no son todos los buques, son los buques sancionados. Hay que leer bien la publicación y ayer se aclaró este tema de petróleo. Y evitar al máximo lo que pueda hacer México para evitar cualquier solución armada, vamos a estar ahí siempre. Y nuestra posición debe ser siempre clara. Y eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos, porque hay cooperación, hay coordinación con Estados Unidos, pero nosotros tenemos una Constitución y tenemos que defender nuestros principios. ¿Y ya iniciaron contactos con alguien, presidenta, en este sentido para tratar de hacer lo más que pueda México? No hemos recibido alguna solicitud en particular, no la hemos recibido. Ha habido comunicación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no hemos recibido ninguna solicitud formal y nuestra posición siempre va a ser esa. Nos escribe, acá había visto un comentario de Alina Castro, que le mandamos un saludo, dice, pero China y Rusia están bien atentos, por eso Trump le mide, porque es bravucón, pero no en algo. Y sí, efectivamente, justo también por eso les comentaba un poco de esta advertencia de la doctrina Monroe y que la han calificado ahora como la doctrina Donroe, porque si en ese momento, cuando se creó la doctrina Monroe, Estados Unidos, el imperio que todavía no se construye en un imperio Estados Unidos, pero ya iba en construcción, veía como un peligro a Europa, porque pues no quería que le comiera el mandado, digamos, de América Latina, pues ahora lo ve con China, y precisamente también por eso Donald Trump revive esto y lo hace para alejar a China, que está teniendo cada vez más presencia comercial en varios países y apoyando a países como Venezuela,
Y también hay que recordar el conflicto que sigue, la guerra entre Ucrania y Rusia, y recordar cómo surgió este ataque, cómo comenzó esta guerra, cuando la OTAN, que está conformada por algunos países de Europa y por Estados Unidos, insistían en poner más bases militares en Ucrania, y el acuerdo había sido que en Ucrania no, ya se han colocado en otros países para ir cercando militarmente a Rusia. El que pusieran esas bases militares en Ucrania, pues nuevamente era una amenaza, ha sido una amenaza constante contra Rusia. Bueno, ahora Rusia también se acerca a América Latina y le provee apoyo a Venezuela. Es esta encrucijada, es esto que estamos en esta tensión, por eso se trata de un conflicto, no solamente que no es un conflicto, de una agresión directa de Estados Unidos, no solamente que implica a Venezuela, implica a todos los países de América Latina e implica incluso a países de Europa. Y en lo que respecta a México, pues como les decía el día de ayer, al final estos mismos argumentos que Donald Trump esgrime en contra de Venezuela y asegurar que el petróleo de Venezuela es de Estados Unidos, al rato también lo puede aplicar con México. Las empresas estadounidenses en la etapa del porfiriato, por ejemplo, y un poco después, las empresas estadounidenses estaban aquí apropiadas de todo. Vamos a recordar esto en un momento más cuando hablemos de otro tema, de lo de Cananea. Ahorita ya vamos rápidamente también a ese tema, pero pues ese es también el peligro que hay, y al final de cuentas algo con lo que muchas personas en diferentes países también se están organizando para decir no a la guerra. El día de hoy, ayer nos preguntaba Luis Fonseca, y justo creo que ya anda por acá Luis Fonseca, que le mandamos un saludo, y para hoy se ha organizado una manifestación afuera de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos. Es una de las manifestaciones a la que se está llamando en redes sociales. Pues ya en México y en otros países se está llamando a la defensa de la soberanía de Venezuela, y pues con eso también de la defensa de la soberanía de otros países.